Muy buenos días. ¿Estamos todos conectados? Perfecto. Lo primero, quiero ser muy claro, muy enfático. Como gobierno, por supuesto, lamentamos las externalidades de un mensaje que estaba dirigido a uno de los 21 segmentos que existen en el territorio nacional para enviar este tipo de mensajes, que es el sistema de alerta de emergencia, SAE, y que por razones técnicas se envió a prácticamente todo el territorio nacional. Lamentamos las externalidades, lamentamos que la gente haya tenido que evacuar de manera intempestiva. Vemos imágenes, por supuesto, a lo largo de todo Chile, en donde hay gente caminando por las calles, con autos cruzándose, con riesgos eventuales para esas personas. Por supuesto que eso no es lo que hubiésemos querido. Y durante los primeros segundos después del mensaje que se envió, le pedí al director de la ONEMI, a su equipo y a la empresa que tiene externalizado también parte de este sistema, hacer una investigación acuciosa y que me entregaran un reporte durante la mañana de este domingo. Ayer lo urgente era salir a decirle a la gente que había un error. Y así se hizo a los pocos minutos, tanto por redes sociales y también, por supuesto, puntos de prensa en este mismo lugar. Pero lo primero, por supuesto, está en decir que este es un sistema también, pese al error que se cometió ayer y que voy a entrar a explicar cuáles son las causas de ese error, también quiero hacer un llamado a la gente a decirles que este es un sistema, el SAE, que se ha utilizado, por ejemplo, sin ir más lejos, para evitar pérdidas humanas en el último incendio forestal en Quilpué, por ejemplo. Ahí se segmentó en una comuna en particular, que era Quilpué, se especificaron, ¿cierto?, los sectores a evacuar y eso funcionó bastante bien. Y acá tengo un listado. En los últimos 2 años, por ejemplo, se han enviado SAE por incendios forestales en 18 oportunidades, todos adecuados, todos segmentados, todas las comunas que correspondían. Por aluviones, 7 en los últimos 2 años. Por evacuaciones preventivas, 2 y peligro inminente, 3. Vale decir, el sistema regularmente funciona y funciona bien. ¿Qué es lo que quiero también explicar? Que a mí lo que más me preocupa, al gobierno, lo que más nos preocupa es la credibilidad de este sistema. Este es un sistema que no se ha utilizado y han habido debates si se utilizaba, por ejemplo, en dar otro tipo de informaciones ligados al COVID, por ejemplo. Pero esto también tiene que estar ligado a un sistema de información que sea bastante puntual, o sea, que cuando le llega a las personas reaccionen ante eso. Si se utiliza toda la semana o todos los días, puede perder la validación que quisiéramos. Y por lo tanto, eso ha sido motivo de discusión. Antiguamente, cuando esto recién comienza, el año 2011, este sistema no se podía segmentar por regiones o por comunas, sino que era para todo Chile por igual. Y así se hicieron algunas evacuaciones masivas, también en todo el territorio nacional. Pero hace ya algunos años, 5 años aproximadamente, se segmentó en 21 segmentos el país. Obviamente cada región con un segmento, además la Antártida, Isla de Pascua, la isla San Félix y Juan Fernández son parte de los 21 segmentos. Y en cada segmento uno puede incluso llegar a configurar la unidad mínima, que es una comuna. Bueno, el segmento de la Antártida, que es lo que nos convocó ayer, ¿cierto?, para enviar este mensaje, solo a la Antártida, el segmento de la Antártida no se había utilizado antes, porque no había sido necesario. El tema está en que al enviar el mensaje con el segmento Antártida, que es el B18, por ejemplo, están todos segmentados, están muy tipificados, por alguna razón que se está investigando y que la empresa responsable le pidió las explicaciones de manera urgente, por alguna razón se conectó con el resto de los segmentos. Y ahí puede estar el origen del problema. Y esto nos lleva a pensar que tenemos que revisar, por supuesto, la relación contractual con la empresa, que ha estado presente en esta reunión. Yo he sido muy enfático en revisar y le he pedido, ¿cierto?, a mi equipo que revise los contratos, porque necesito saber si es que en esos contratos
hay, por cierto, alguna responsabilidad en esta materia cuando uno está segmentando un lugar muy determinado y ese segmento se dispara a todo Chile. Se ha descartado que el error esté en el operador SAE de la ONEMI. El operador SAE de la ONEMI marcó correctamente el segmento Antártida. Ya, eso quiero dejarlo muy en claro. El error ocurre después, cuando esta empresa externa tiene que enviar esa información, ¿cierto?, a servidores que están fuera de Chile y ellos inmediatamente los bajan a las compañías de telefonía en Chile. Y todas ellas ocupan su antena para hacer esta distribución. Así ocurre, así ha ocurrido y así va a seguir ocurriendo porque acabamos de hacer una prueba en donde el sistema sigue funcionando y no tiene ningún problema hoy en día para poder ser utilizado. Quiero ser muy claro en esto. Vamos a llegar hasta el fondo de la investigación, que le he pedido que sea muy express, que durante las próximas horas me entreguen un reporte más acabado dónde estuvo la falla, y vamos, por supuesto, a ser responsables a quienes tengan que responder por esta falla, que seguramente está ligada, y podría atreverme a decirlo, en un alto porcentaje al sistema operativo, en donde los segmentos tienen que operar, como lo he explicado, con las antenas correspondientes y obviamente con el envío de la información oportuna. Otro tema además que he pedido que se revise, que es el texto del mensaje. ¿Por qué? Porque claramente el texto que le llegó a todo Chile no decía Antártida. Y eso es porque hay un límite de caracteres, pero eso no es el problema de fondo, sino que el problema de fondo es que como se segmentó solo Antártida, el texto no decía que era solo Antártida para que obviamente llegara solamente a ese lugar, pero cuando le llega a todo Chile, por supuesto que hay que ser más específico. Si tal vez el texto hubiese dicho Antártida, si alguien lo recibió en otro lugar de Chile, por supuesto hubiese reaccionado de otra forma. Entonces hay que sacar no solamente además de una investigación y determinar responsabilidades, por supuesto también aprendizaje con respecto al tipo de texto que se está enviando. Ministro, estamos en vivo. Preguntarle con respecto a las consecuencias. Se le pregunta al ministro del Interior por las consecuencias de esta situación. Si hubiese ocurrido esto en tiempos normales, fuera de una pandemia, hubiera provocado una emergencia mucho mayor debido a la evacuación de las personas. En solamente algunas regiones se logró esta evacuación debido a la fase 3 que regían. Son consecuencias menores en ese sentido. ¿Qué hubiese ocurrido en esta situación si haya determinado dentro de esta investigación solicitar la renuncia? A ver, en esta reunión y anoche también fui bastante enérgico en exigir respuestas inmediatas. O sea, lo que vimos como consecuencia de este mensaje es inaceptable. Efectivamente, usted tiene razón. Mucha gente circulando por las calles, muchos vehículos pasándose sea al paso o discos pares en muchos lugares, ¿cierto?, para poder evacuar, arrancar, mucho taco, mucho caos. Eso no es el sentido de lo que quisiéramos, por supuesto. Y yo la verdad es que he manifestado no solamente mi preocupación, sino que también mi irritación con respecto a este tema. O sea, la verdad es que a mí me molestó muchísimo lo que ha ocurrido. Y por eso le exigí anoche al director de la ONEMI que hiciera las reuniones necesarias hasta altas horas de la madrugada para tener una información hoy temprano y descartar o no, y eso ya lo han descartado y me han entregado un informe, el operador SAE, la persona que tiene que marcar el segmento, lo marcó adecuadamente. El problema ocurre después en el sistema operativo y ese sistema operativo, por supuesto, está sujeto a contratos. Y vamos a ser muy claros en determinar responsabilidades contractuales si así lo amerita. ¿Cuál es el nombre de esta empresa externa? ¿Cuál es el nombre de esta empresa externa? Se le pregunta por el nombre de la empresa externa al ministro del Interior. No, está descartado que sea la única intervención humana es cuando el operador SAE de la ONEMI tiene que marcar cuáles son los segmentos, esto que estoy explicando acá, ¿cierto?, que son los 21 segmentos que pueden llegar incluso a comunas. Estos segmentos, este segmento Antártida fue marcado por el operador, eso está acreditado técnicamente, por lo tanto la única intervención humana es esa, después ocurren solamente flujos de sistema que terminan en los mensajes de los celulares. Por lo tanto, la intervención humana está prácticamente descartada, pero sí, por supuesto, que habría, ¿cierto?, una falla de sistema y esos sistemas tienen que ver con compromisos contractuales que tenemos que revisar. Ministro, pero es una empresa confiable finalmente porque el mensaje tampoco le llega a todos. Hay clientes WOM, clientes Entel que no reciben el mensaje y en el caso de una emergencia hablamos de gente que queda excluida de la información. Sí, a ver,
cuando se segmenta solo una comuna, y así ha ocurrido en los incendios forestales, por ejemplo, que han sido efectivamente bastante certeras los mensajes, llegan a la comuna determinada, el caso Quilpué y otros. Eso ha ocurrido. Es primera vez que se usaba el segmento Antártida. Por lo tanto, el problema puede estar en la configuración de ese segmento y cómo ese segmento conversa con los otros segmentos. Ahí podría estar el problema. Y las compañías enviaron a su antena. Hay antenas que utilizan dos compañías. Bueno, hay un tema técnico que también, por supuesto, y estaba un representante de la Subtel acá en esta reunión y se está investigando esa situación. Ministro, ¿está conforme que se haya declarado como un error solamente este? No, a ver, yo no voy a quedar conforme hasta no determinar efectivamente qué ocurrió. Me parece que cuando está en juego la tranquilidad de la... como un error solamente y no como un grave error o una consecuencia muy... No, si usted quiere, yo le pongo grave error. Es un grave error. Yo estoy muy molesto con esto. O sea, y si es un tema de palabra, le pongo todas las palabras que usted quiera. Y yo quiero que esto se aclare, porque lo primero para este gobierno es la tranquilidad de las personas. Este es un sistema que lleva 10 años funcionando, que ha salvado vidas, que ha dado tranquilidad a mucha gente, y en esta oportunidad efectivamente falló. Y estamos determinando por qué falló, y yo soy el principal interesado en saber por qué falló, porque quiero que esto no se vuelva a repetir. Por supuesto, no quiero ver las imágenes que vimos anoche, y quiero que se saque un aprendizaje concreto. Y las responsabilidades las vamos a hacer cumplir como corresponde. Ya, pero ministro, preguntarle... El director de la ONEMI va a explicar detalles más técnicos, le va a explicar cómo funciona para que se puedan hacer una idea más gráfica de cuál es el proceso, el flujo de la información, pero quiero ser muy enfático. O sea, las preguntas que ustedes me hacen apuntan a las responsabilidades. Y no voy a descansar hasta que las responsabilidades estén claras y que las personas o la empresa que no cumplieron, por ejemplo, con ese mandato, tengan, por supuesto, sus responsabilidades muy claras y tenemos que investigar. Ahora, ¿por qué anoche? Obviamente no explicamos esto, porque di un plazo para poder tener toda la información que no teníamos anoche. Anoche lo más importante era descartar la alerta y que la gente estuviese tranquila. Pero ministro, usted está culpando al final del cabo también a la empresa, pero por ejemplo, pongo el caso de La Serena. La propia Armada a través de megáfonos decían que debían evacuar las personas por una alerta de tsunami en Japón. ¿Por qué se deben esos errores? Al final van a haber desvinculaciones por parte de la ONEMI o por parte de otros segmentos, no solamente por parte de la empresa. Vamos a investigar lo que nos corresponde con respecto a por qué el mensaje que debió haber llegado a la Antártida llegó a todo Chile. Eso para mí es lo primordial. Y por supuesto vamos también a ver si es que hubo otros mensajes equívocos en los territorios por parte de lo que usted está planteando, ¿cierto? Alguien que hubiese dado una información distinta. Por supuesto que eso también será motivo de otro tipo de investigaciones, pero a mí lo que me interesa hoy día es saber por qué un mensaje que debía llegar a la Antártida llegó a todo Chile, y en eso estamos. Ministro, ¿por qué no se rectificó este error a través de este mismo mensaje? Va a hablar el director de la ONEMI para explicar el flujograma y después seguimos la conversación. Bien, buenos días. Ya el señor ministro ha explicado cuál es la situación que ocurrió con respecto al mensaje que se envió anoche y que en resumen indicaba que para la Antártica había un estado de precaución y para el resto del país era informativo, por lo tanto no había que evacuar la zona de playa que se indicaba para la Antártica. Lo que quiero explicar acá es que esto está llevado por la empresa Global System, que tiene un contrato con ONEMI, es la que tiene la encargada de que este sistema funcione, se le haga upgrade y se mantenga operativo. Esto funciona con los organismos de la ONEMI o organismos técnicos que tienen que ver con las evacuaciones y nos solicitan que se están dando las condiciones para materializar una evacuación de tsunami dependiendo de la gravedad de la altura de la ola que puede llegar. Cuando esto se da y se determina que hay que evacuar, se envía el requerimiento al Centro de Alerta Temprana, que es donde está la única manejo manual que tiene el sistema, que es el único manejo manual que está el sistema, y es la que se establece cuál es el polígono que hay que evacuar. Puede ser todo el país, o como lo explicó el ministro, un segmento de esto, o hasta una comuna. En este caso, anoche, como la Armada indicó que el estado de precaución era para la Antártica, se utilizó el polígono de la Antártica.
Lo primero que había, y ese inmediatamente se envía a los servocast o routers de cada una de las empresas que manejan celulares para que esto a su vez lo envíen a la antena al sector donde tiene que evacuar. Lo que había que descartar era dónde en este paso se podría haber una equivocación o falló el sistema. El primero, indudablemente, es que haya sido una falla humana. Eso, lo que hasta el momento, esperamos que a la 1 o 2 de la tarde nos entreguen ya los antecedentes técnicos de lo que habría fallado. Hasta el momento, lo único que está descartado es que no fue falla humana del operador CAT de la ONEMI. El operador CAT de la ONEMI colocó el segmento poligonal de la Antártica y lo envió. Y entonces, al parecer aquí, donde el software del sistema produjo una falla que la extendió a todo el país. Y eso es lo que están determinando para determinar cuál es la responsabilidad que tiene la empresa en esto. Director, entonces, ¿este sistema puede ser confiable? Se le pregunta al director si el sistema es confiable lo que ha o no. explicado el ministro, todo sistema tecnológico puede tener una falla, pero la verdad es que la cantidad de veces que se ha utilizado en el país, desde terremotos y incendios forestales, aluviones, ha funcionado. ¿Usted lo califica como confiable? O sea, hasta el momento ha sido confiable, claro. Y lo que hay que hacer ahora es una investigación de por qué falló, que es la primera situación que genera algo de desconfianza y que ya está expresado, es que hay que investigar como cualquier sistema de informático que se utiliza para cualquier evento, hay que estudiar cuáles son las fallas. Hay muchas fallas que se producen en estos sistemas en general, y en este caso es la primera vez que falla en este tipo de sentido, y nosotros hemos hecho muchos upgrades de este sistema, hemos trabajado permanentemente. Uno de ellos, por ejemplo, va a haber dividido el país en 21 segmentos, que antes había que evacuar a todo el país obligadamente. Entonces, lo que hay que investigar ahora, cuál es el problema puntual que se produjo con esta situación. Lo que sí quiero descartar, y que eso es lo que está claro, es que no es error humano, sino que es error del sistema. Director, ¿por qué no se rectifica este mensaje el error no se rectifica a través de este mensaje durante la noche, entendiendo que muchas veces se le dice a la ciudadanía no seguir informaciones por redes sociales y seguir los canales oficiales? Este es el canal oficial, el mensaje del SAE. Al momento de utilizar, cuando se manda el mensaje, se manda en segmentos de aproximadamente 10 minutos que quedan en el aire. Y lo otro era que el problema que se había suscitado era el problema del sistema. Entonces no había una confianza de volver a hacer el sistema, que fue el causante del error. Y por lo tanto había que despejar cuál es ese error, porque si no habría generado otro problema más si el mensaje hubiese salido mal nuevamente. Y como estábamos en la situación del mensaje que tenía una falla clara, es lo que se determinó seguir por las redes sociales, porque si no podría generar un problema más grave. Se le pregunta por el texto del mensaje, que genera dudas, ¿no? Este mensaje que decía distancias por el COVID. Hicimos un punto de prensa y lo hicimos, hemos hecho mucha información con respecto a la necesidad de haber incorporado el COVID en los mensajes, que varió el protocolo con el objeto de que la gente, además de tener que evacuar, se recordara que tenía que mantener la distancia, porque el COVID podía generar que gente se afectara a otros que estaban en el proceso de evacuación. Por eso se incorporó, entendiendo que era una necesidad por esta pandemia, y por eso está así. Director, pero es un mensaje ambiguo el que se envió. ¿Por qué es tan ambiguo ese mensaje? Porque no fue claro. el mensaje, mirado de una parte de todo el país, cuando llega a todo el país, indudablemente pareciera ambiguo, y por eso que una de las cosas que está estudiando es colocar el nombre de la Antártica, por ejemplo. En este caso, como el mensaje que se envía es solamente para la Antártica, que tiene que evacuar la zona de playa, se envía hacia ellos. Pero como esto pasa para todo el país, indudablemente para el resto del país queda ambiguo, y esa es una lección aprendida que hay que hacer en función de lo que falló en relación a la Antártica. ¿Pero cuántas personas estaba dirigido el mensaje específicamente? Porque en la zona antártica entiendo que la base O'Higgins no tiene señal de teléfonos. Entonces no sirve que le hayan enviado este mensaje. No, la base O'Higgins recibió el mensaje, tiene una antena Entel, y justamente hemos trabajado nosotros con la Antártica fuertemente, porque ustedes son testigos que ha tenido una serie de eventos sismológicos de 5 y sobre, enjambre, y ellos mismos se reactualizó
el plan para poder evacuar en función de la reiterada situación que ha producido en la Antártica, la cantidad de sismos que ha tenido. Y este ha sido más grande, que fue de 7.0, y que además generó esa necesidad, y por eso que la tenemos en la Antártica también, como lo tenemos en Isla Pascua y la isla San Félix y todas las islas que rodean, que son los segmentos que tiene Chile. Se le pregunta al director si el sistema es realmente confiable, si está en constante evaluación esta compañía que administra la distribución del mensaje. Sí, es confiable y en este caso nosotros vamos a buscar cuál fue el detalle de por qué falló anoche. En lo que sí puedo insistir que si vamos a una comparación de la cantidad de veces que se ha usado en comparación a lo que falló, es altamente confiable en esa cosa. Constante, nosotros hacemos pruebas diarias, tenemos una sala de testeo que se envía para probar que el sistema, como lo hicimos hoy en la mañana, después de que, para poder decir que el sistema está funcionando. Y lo que hay que ver ahora, por qué ese poligonal que se estableció en la isla, en Antártica, mandó el mensaje hacia todo Chile después que salió solamente el poligonal de la Antártica. Gracias. Que la base O'Higgins tiene solamente llamados telefónicos y mail, pero no tiene señal de teléfono. La base O'Higgins, la base Frey sí tiene señal de teléfono. Bueno, la base, pero está la antena que llega el mensaje a la Antártica y que lo recibe en la zona donde está la antena y se comunican entre ellos para poder avisar la evacuación de todas las bases que están ahí. Pero llegó por mail telefónico, pero no por señales No, de sí, teléfono. Ayer se rectificó casi una hora después el problema. ¿Hay protocolos cuando este sistema falla? Sí, hay protocolo. Lo ideal sería mandarlo en el mismo sistema, como la pregunta fue, pero como el sistema había fallado, se determinó seguir con la Twitter, tomar contacto con la prensa para que se avise, se avisó por radio a todas las directoras regionales que el sistema había fallado, que no era para el resto del país, sino que solamente era para la Antártica. Director, ¿para cuántas personas efectivamente debió haber llegado este mensaje? ¿Estaba dirigido para cuántas personas? Está dirigido para todas las personas que están en la Antártica, en la base, que son más de 80 personas y que está así protocolizado en el sistema. Es un protocolo que hay que cumplir y la Antártica es un territorio de Chile que hay que advertirle esta situación y eso es lo que se hizo. Ahora, el problema no es el problema de mandarla al Antártico, no. El problema es que ese polígono falló y eso es lo que hay que averiguar. O sea, no hay ninguna duda que la Antártica hay que mandar el mensaje igual como se manda en todo el país. Bien, las palabras del director.